Vamos a explicar sobre las fuerzas de interindividualidad en relación a nuestro sistema termodinámico, el cual es átomos de calcio presentes en un termo con leche caliente. Dicho termo tendrá un volumen de 1 litro. Primero empezaremos definiendo qué es un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es un conjunto de individualidades los cuales están delimitados por unas paredes que pueden ser reales o imaginarias. En este caso tenemos el termo con los átomos de calcio presentes en la leche. Vamos a definir lo que son las fuerzas intermoleculares, que vendrían a tener algunas en nuestro sistema termodinámico. Primero tenemos las fuerzas ion-ion. Son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones con carga de signo opuesto se atraen y los iones con cargas del mismo signo se repelen. La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Con frecuencia este tipo de interacción recibe el nombre de puente salino. Son frecuentes entre una proteína o entre ácidos nucleicos y las proteínas. Fuerzas ion-dipolo. Estas se establecen entre un ion y una molécula polar, como por ejemplo tenemos al cloruro de sodio. Se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones, el cloruro, el cloro y el sodio, y los correspondientes polos con cargas opuestas de las moléculas de agua. Esta solvatación de los iones es capaz de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. La capa de agua de hidratación que se forma en torno a ciertas proteínas y que resulta tan importante para su función también se forma gracias a estas interacciones. De igual manera tenemos las fuerzas ion-dipolo inducido. Tienen lugar entre un ion y una molécula polar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar que convierte en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. También tenemos las fuerzas hidrofóbicas o también denominadas interacciones hidrofóbicas. En un medio acuoso las moléculas hidrofóbicas tienden a asociarse por el simple hecho de evitar interaccionar con el agua. Lo hace por razones termodinámicas. Las moléculas hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que pueden estar en contacto con las moléculas hidrofóbicas. Este fenómeno se le denomina con el nombre de efecto hidrofóbico y es el responsable de que determinados lípidos formen agregados supramoleculares. Seguidamente tenemos las fuerzas de Van der Waals y en esta podemos encontrar la fuerza dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo es la observada entre un dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra. En los enlaces covalentes polares, el átomo con mayor electronegatividad trae los electrones hacia sí, formándose un dipolo negativo en torno al mismo. El átomo con menor electronegatividad, el dipolo formado es de carga positiva, ya que cede parcialmente sus electrones. Las atracciones electrostáticas entre dipolos se carga contraria de diferentes moléculas son las llamadas interacciones dipolo-dipolo. Y en esta podemos encontrar lo que vendría a ser los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno construyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un átomo que sea muy electronegativo con dobletes electrónicos, sin compartir, y elementos que sean de tamaño muy reducido y capaz de aproximarse al núcleo del hidrógeno.
El enlace que se forma con el hidrógeno es muy polar y el átomo de hidrógeno es un centro de cargas positivas que será atraído hacia los pares de electrones sin compartir de los átomos electronegativos de otras moléculas. Se trata de un enlace débil. Sin embargo, como son muy abundantes, su contribución a la cohesión entre biomoléculas es grande. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Tiene lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de la molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En este momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. También tenemos las fuerzas dipolo instantáneo con dipolo inducido. También se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En muchos textos se identifican con las fuerzas de Van der Waals, lo que puede generar una cierta confusión. Estas fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, aunque también están presentes en las sustancias polares. Esto se debe a las irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas por el efecto de la proximidad mutua. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una débil fuerza de atracción entre las dos. Regresando a nuestro sistema termodinámico, en esta podremos encontrar variables extensivas e intensivas. Las variables extensivas dependen de la cantidad de sistema que nosotros consideremos, y las variables intensivas depende del valor del sistema que se considera. O sea, este no depende. Podríamos coger cualquier cantidad del sistema y su valor no va a cambiar. Por ejemplo, los moles que tenemos o la cantidad de átomos que tenemos en nuestro sistema termodinámico. Los átomos de calcio. En un litro de leche tendremos 1.86 por 10 a la 22 moléculas de calcio. Y estos vendrían a ser variables extensivas, ya que si tomamos una parte de nuestro sistema termodinámico, la cantidad de moléculas se reduciría dependiendo de la cantidad de volumen que obtengamos, vale decir, ¿no? Entonces, los moles, la cantidad de moles vendrían a ser variables extensivas. La masa, de igual manera que la cantidad de moles, al tomar una parte, igualmente la masa se va a reducir, por lo cual tendremos una variable extensiva. Y de igual manera el volumen, si tomamos una parte, por ejemplo, medio litro, nos quedaría el otro medio litro de nuestro sistema, por lo cual este se reduciría, que vendría a ser una variable extensiva. En cambio, la presión en atmósferas, por ejemplo, en este caso nuestro sistema termodinámico tiene una presión de 2 atmósferas, pero si tomamos una parte, digamos la mitad, la presión seguiría siendo la misma, esta no cambia. Entonces tendremos una variable intensiva. De igual manera la temperatura, si nuestro sistema está a una temperatura de 90 grados centígrados, si tomamos esta parte de aquí, igual tendría 90 grados centígrados. Esto no cambiaría, por lo cual tenemos una variable intensiva. Y la densidad, de igual manera, si tomamos una porción de leche, este igual tendrá una densidad de 10,28 gramos sobre litros. Por lo cual tendremos una variable intensiva. Listo. Ahora, ¿qué tipo de fuerzas tenemos en los 3 estados de nuestro sistema? En el estado sólido, en los sólidos, las moléculas o iones que forman tienen la movilidad muy reducida. Sus movimientos se limitan a vibraciones de la red.
En esta tendremos tipos de sólidos cristalinos, como los sólidos covalentes. Los átomos que forman la red están unidos entre sí por redes que son covalentes, seguidos por los sólidos iónicos. Esta red está formada por cationes y aniones. Los sólidos moleculares, la cual tiene una red formada por moléculas neutras, y por último los sólidos metálicos, la red que está formada por cationes rodeados de electrones deslocalizados. En cambio, en los líquidos, las distancias intermoleculares son mucho menores que en los gases. Las fuerzas de interacción entre moléculas son mucho más importantes. La existencia de estas fuerzas se aprecia en la tensión superficial y la viscosidad que tenga nuestro líquido. En esta tendremos fuerzas cohesivas, las que se dan entre moléculas del mismo tipo. Y en consecuencia de estas fuerzas es la existencia de meniscos y fenómenos de capilaridad. Y por último tenemos nuestro líquido, la leche, en su fase gaseosa. Esta adopta la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Representa una compresibilidad muy elevada. Tienen densidades menores a los sólidos y líquidos. Estas interacciones entre las moléculas son muy pequeñas. En el caso hipotético de que no existen interacciones entre moléculas y las colisiones son elásticas, estaremos hablando de gases ideales o gases perfectos. A bajas presiones y altas temperaturas, casi todos los gases se comportan como gases ideales. Cuando los gases se alejan del comportamiento ideal, decimos que se trata de gases reales. Estos gases cumplirán la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. ¿Qué vendrían a ser estos? En los gases, las interacciones entre las moléculas no son despreciables. La existencia de estas interacciones se hace más apreciable a presiones altas y temperaturas muy bajas. No existe una ecuación simple para todos los gases. La ecuación de Van der Waals recoge dos características importantes de las moléculas que forman los gases: su tamaño finito y la atracción que experimentan a distancias medias y grandes.